8 años llevan esperando que el gobierno nacional le cumpla a los damnificados de la avenida Fluvio Torrencial, que el 31 de marzo del 2017 en Mocoa dejó más de 330 muertos, varios desaparecidos y más de 1000 personas sin vivienda. Son tantas las promesas incumplidas por los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el actual gobierno de Gustavo Petro, que los afectados ya han perdido la confianza. Hay preocupación en Putumayo por el incremento de las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia en esta región del sur del país. El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR da cuenta que durante el 2024 el confinamiento creció en un 300%, con 6.062 personas afectadas. Asimismo, se documentaron 8 casos de desaparición y 11 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos. Centenares y centenares de comunidades indígenas de Cauca, Nariño y Putumayo están desplazándose hacia la ciudad de Bogotá con el propósito de iniciar un proceso de diálogo con el gobierno nacional para acordar mejores condiciones y seguridad para sus territorios. La policía en el departamento de Putumayo este lunes entregó un balance de las acciones que les ha permitido hacerle frente a la delincuencia. Según el reporte con relación al homicidio, han logrado la disminución del 76% al pasar de 66 casos registrados en el año 2024 a 16 casos en lo corrido del 2025. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció que se ofrecerá hasta 4.450 millones de pesos de recompensa por información que les ayude a dar con el paradero de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC y quien, según información oficial, está al mando del proyecto disidente que inició Gentil Duarte, del cual hacen parte varios grupos de las ex-FARC en Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, entre otros. La Agencia de Renovación del Territorio, con una inversión de más de 1.900 millones de pesos, avanza en la construcción del puente vehicular y obras complementarias en la vía que comunica del casco urbano del municipio de Puerto Asís a la vereda Alto Lorenzo. Estas noticias las estaremos desarrollando en esta presente emisión. Sean todos bienvenidos. A esta hora llega la noticia Putumayo News, con la información más importante de Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Porque la noticia Putumayo News es tu fuente de información. Bienvenidos. Agradecemos primeramente a Dios y a todos ustedes, nuestros seguidores, que este martes 1 de abril del 2025 nos acompañan en nuestra emisión número 153 de la noticia Putumayo News. Estamos en Facebook, YouTube y X como La Noticia Putumayo News. En Google nos encuentra como www.lanoticiaputumayo.com y estamos generando desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Muchas gracias por seguirnos, por compartir y por dar like. Sin más preámbulos, vamos con el desarrollo de la información. Información del departamento. Iniciamos en Mocoa porque este lunes 31 de marzo se cumplieron 8 años de la avenida Fluvio Torrencial, que en 2017 dejó más de 330 personas muertas, varios desaparecidos y más de 1000 personas sin vivienda, tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio de Mocoa, departamento de Putumayo. Han pasado 3 gobiernos con el actual y esta es la fecha que la capital de Putumayo no ha sido reconstruida. Se puede ver en la cara de los damnificados la impotencia al saber que ya han pasado los mandatos de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, que está a punto de finalizar, y las casas siguen sin construirse. Hasta la fecha únicamente se han edificado 301 viviendas, 300 que entregó Juan Manuel Santos y una que entregó Iván Duque, pero actualmente 909 familias en el sector urbano siguen esperando un
un milagro para que sus casas por fin sean construidas. Eso sin contar las 254 familias del sector rural que también viven el mismo calvario. De tanto esperar por la reconstrucción de esas anheladas casas, algunos de los damnificados que no tienen con qué pagar un arriendo decidieron tomarse los lotes donde se proyecta edificar dichas viviendas. Medios de comunicación de Mocoa como Canal 2 y La Puya Radio hablaron con algunos damnificados de Mocoa. Que si ellos me dan el arrendo, me arreglan el problemita que yo tengo, si hoy me arreglaran, con seguridad que instantáneamente les desalojo, porque yo sin tener con qué ir a pagar no puedo salir, porque nadie le va a decir, vea, tenga, yo le presto esta casa o yo le doy para el arrendo. Entonces eso es lo que me tiene a mí detenido aquí. Desde hace varios meses, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, dio a conocer que se iniciaría con la construcción de viviendas, ya que logró destrabar el proyecto Sauces 2, que se encontraba estancado. Asimismo, dio a conocer de un contrato con Enterritorio por más de 80.000 millones de pesos para este fin. Sin embargo, veedores y damnificados ya han perdido la esperanza y la confianza debido a tantas promesas incumplidas. Esto es lo que dice el veedor y vocero de los damnificados, Víctor Espinosa. Toda la desconfianza del mundo. ¿Quién puede confiar en una entidad que lleva 8 años y no ha sido capaz de construirle las viviendas a los damnificados? Desde el año 2022 están diciendo que ya van a liquidar el contrato 243 y 244 para liberar 72.000 millones de pesos. Y a hoy no los han liquidado. Estamos hablando de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en este gobierno es la más transparente y la más honesta, ¿cierto? Y sin embargo tercerizaron el contrato. Entregarle el contrato en territorio y pagarle 8.000 millones de pesos para que administre los recursos es tercerizar el contrato. El doctor Oscar Flores ahorita en una entrevista me decía a mí que tocó tercerizar el contrato porque la ley no permite contratar directo. Eso es mentiras. El artículo 365 lo permite, siempre y cuando haya una calamidad. Y hay una calamidad. La plata estaba en el complejo. O sea, ¿se van a gastar esa cantidad de dinero que no debería ser así? Pues yo considero que no deberían de gastar 8.000 millones de pesos que les servirían para construir 70 casas para los damnificados al puesto que están ahorita. O sea, esta plata se está desboronando y no van a cumplirse la meta a la final. Pues yo pensaría que no, porque es que con 80.000 millones de pesos, si le quitan 8.000, pues ya no quedan sino 72.000. Y si ese contrato tiene una interventoría, pues quedarán 70.000 millones. Y hay que tener en cuenta que eso tiene para construir las viviendas, necesitan unas obras de urbanismo también, que también tienen un costo. Víctor también se refirió al subsidio que les entrega el gobierno nacional a los damnificados para el arriendo, aporte que se ha convertido en un problema para quienes lo reciben porque se supone que debería de ser mensual, pero la mayoría de veces se cumplen 3 meses o más sin que se desembolsen esos recursos. En este momento hay 172 familias que no han recibido subsidio de arrendamiento. Esa es la realidad. La realidad es que el gobierno le paga un subsidio de arrendamiento a los damnificados, ¿cierto? Les da 432.000 pesos de arriendo mensuales, pero no le pagan mensual, le pagan trimestral, pero no es cada 3 meses. Lamentablemente el damnificado tiene que esperar 4, 5 y hasta 6 meses para que le llegue una mesada de 3 meses. Yo le pregunto... ¿Ya no los sostienen en una vivienda por no haber pagado? Ah, bueno, eso es lo que hay que ver. O sea, ¿cuál es el propietario de vivienda que se aguanta que un damnificado tenga 6 meses o 5 meses para venirle a pagar 3? Alexander Africano, defensor de derechos humanos, también se refirió a la difícil situación que viven los damnificados del municipio de Mocoa debido al incumplimiento de los 3 gobiernos que han pasado y que no han reconstruido el municipio de Mocoa. Mari, primero que todo saludarte de manera muy cordial, muy respetuosa, desearte muchos éxitos en esta nueva forma en la que vas a llevar a noticias en tu canal. A los seguidores un cordial saludo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los 8 años después de lo que significó Mocoa, entre una tragedia y que hoy se convierte en una memoria y en un olvido. Lamentablemente, pues el día de ayer se conmemoraron 8 años de este trágico suceso que aún no se repara nuestra querida capital ante este hecho de la naturaleza.
Lo que es cierto es que esos más de 370 muertos, los más de cientos desaparecidos, jóvenes, niños que aún no aparecen, y un desastre anunciado como la comunidad nacional e internacional lo sabe, pues es un dolor imborrable para quienes lo vivimos y una herida abierta sin duda en el corazón del Putumayo. Promesas incumplidas, reconstrucción a medias, 8 años después, el abandono estatal, una reconstrucción prometida que nunca llegó en su totalidad, repito, obras inconclusas, viviendas a medio construir, gente viviendo en techos indignos, 909 casas que ahí está, nadie dice nada. Ayer más bien la unidad de gestión de riesgo hizo una rueda de prensa improvisada, realmente parecía muy penoso la forma como los funcionarios dieron a conocer algunos informes que realmente no pasaron de ser noticias muy simples, ni llamar a noticias. Lo cierto es que cada aniversario es un recordatorio de promesas y aquí hay una deuda. El país, el Estado colombiano tiene una deuda con esta tierra maravillosa como lo es el Putumayo y particularmente Mocoa. Mocoa no se rinde a pesar de eso y la resiliencia ha sido la verdadera fuerza que ha permitido que salgamos adelante. Los sobrevivientes, las víctimas, las familias y las organizaciones sociales y personas como nosotros que nos dedicamos a la defensa de los derechos, pues hemos mantenido viva la memoria para que este tipo de tragedias precisamente no se repitan. En su última visita, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Carlos Carrillo, dijo que ya había logrado destrabar el proyecto Sauces 2 para cumplirle a los damnificados de la avenida Fluvio Torrencial en el municipio de Mocoa. Además, mostró el contrato que firmó con Territorio por 80.750 millones de pesos para terminar Sauces 2 y aseguró que el 80% de la mano de obra será local. Dijo además que en este mes de abril quedará contratada la plaza de mercado y que con maquinaria amarilla la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres Nacional trabaja en la descolmatación, retiro de rocas y residuos en los ríos de Mocoa. Los damnificados ya han realizado varias manifestaciones, llamados e incluso varios voceros estuvieron en el Congreso de la República socializando todas las promesas incumplidas y que hoy, después de 8 años de haber ocurrido esta tragedia, Mocoa no ha sido reconstruida y los damnificados dicen seguir siendo revictimizados. Información del departamento. Seguimos con la información regional y mucha atención que hay preocupación en Putumayo tras el informe que entregó este lunes 31 de marzo del 2025 el Comité Internacional de la Cruz Roja 6CR, donde da a conocer la crisis, el incremento de consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia en esta región del país. Según el informe, durante 2024 el confinamiento creció en un 300%, con 6.062 personas afectadas en comparación con 2023 que registró 1.518, según los datos de la UARIT. Las comunidades ribereñas fueron las más impactadas debido a las restricciones de movilidad, lo que limitó su acceso a los alimentos, servicio de salud y comunicación. De esta crisis humanitaria, tanto en Putumayo como en Caquetá, nos habla Mateo Bailarjón, jefe de la oficina del 6CR en Putumayo. Bueno, hay 4 puntos muy importantes a mencionar, ¿no? Bueno, el primero es sobre la violación del DH. A nivel nacional hemos documentado 382 presuntas violaciones al derecho internacional alimentario y eso es de todas las partes de los actores armados, inclusivamente a la fuerza pública. Segundo, es la contaminación por armas. En el Putumayo hemos visto una situación muy preocupante porque hay un aumento justamente del uso de la contaminación por armas y eso conlleva al confinamiento desafortunadamente de las comunidades. También hemos visto, debido al confinamiento, un incremento muy importante en el año pasado. Hemos visto por el Putumayo 300% más en comparación al año 2023 del confinamiento por la población. Más que todo también el desplazamiento de la población civil. Hemos visto por los desplazamientos masivos, 163 desplazamientos masivos, esas son las cifras de la UARIF.
Entonces la situación es muy preocupante. Otra de las situaciones que siguen presentándose en Putumayo y otras regiones del país es la desaparición de personas y las afectaciones por artefactos explosivos. En 2024 se documentaron 8 casos de desaparición y 11 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, solo en el departamento de Putumayo. Debido al confinamiento y a todas estas consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia en esta región del país, el CICR ha brindado una respuesta humanitaria que ha permitido a la población afectada aliviar un poco el dolor y suplir las necesidades básicas. De estas ayudas y respuestas humanitarias también nos habló Mateo Bailarjón, jefe de la oficina del CICR en Putumayo. Bueno, nosotros tenemos, más que todo, es de promover el DH, ¿no? Entonces, en el marco de promover el DH tenemos el diálogo confidencial y bilateral que tengamos con todos los actores armados, y eso con el objetivo de disminuir los riesgos de protección que la población civil está enfrentando, ¿no? Más que todo es eso, pero también gracias a nuestro rol de intermediario neutral, es que hemos podido también apoyar a familiares que están buscando a sus seres queridos un acompañamiento. Pero también hemos podido apoyar a una persona que está buscando el cuerpo de una persona que fue fallecida, a entregar el cuerpo, pero a la ruta estatal. También hemos apoyado a 190 víctimas de los conflictos armados que hemos podido apoyarles para escucharlos de manera confidencial y bilateral. También, debido al confinamiento muy importante del año pasado sobre el río Caquetá, hemos podido apoyar a más de 4.000 personas en temas de seguridad alimentaria, pero hemos también podido apoyar a 460 personas y más en el municipio de Guzmán y también de Guisabo, a entornos protectores como la caseta comunal, por tema de rehabilitación a su entorno muy protectivo por esas estructuras. También hemos podido apoyar a 7 personas o víctimas de la contaminación por arma, pero más que todo en tema económico y también en referenciar a la ruta estatal para apoyarles. El jefe de la oficina del CICR en Putumayo, Mateo Bailarjón, hizo un llamado tanto a las autoridades como actores armados a respetar por encima de todo el derecho internacional humanitario. Más que todo, hay también 5 llamadas principales que quiero hacer. Es que el DH debe ser respetado por todas las partes sin excepción, eso es la primera. Sobre la contaminación por arma, que es una consecuencia muy importante en el Putumayo, es que los actores armados deben proteger o encontrar manera que la población civil debe estar protegido por la consecuencia que la contaminación por arma está dejando. Y también, de otra parte, el tercer punto es más que todo que hay necesidades de garantizar que los cuerpos, cuando desafortunadamente debido a las confrontaciones, cuando hay fallecido, que se respetan la dignidad de los cuerpos y que las entidades territoriales pueden llevar el cuerpo hasta las autoridades. También sobre las niñas es que debemos proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes que deben quedar completamente afuera del conflicto armados, ¿no? Y finalmente es que llamamos muy fuertemente, por favor, al Estado que ellos deben recordar la importancia de tener suficientemente recursos para garantizar que las víctimas del conflicto armados pueden decidir sus necesidades. Y quiero recordarles también que estamos en la última línea en frente de esta situación. El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR ha dicho que reafirma su compromiso de continuar acompañando a las comunidades del suroccidente del país que enfrentan las graves consecuencias humanitarias de los conflictos armados, en especial en las zonas rurales, donde las ayudas son limitadas y la protección resulta más urgente. Información nacional en la noticia Putumayo News.
Avanzamos con la información nacional y mucha atención que desde este martes 31 de marzo del 2025 empezaron a desplazarse hacia la ciudad de Bogotá centenares y centenares de comunidades indígenas de Cauca, Nariño y Putumayo. Las primeras comunidades provenientes de estos tres departamentos arribaron a la capital con el propósito de iniciar un proceso de diálogo con el gobierno nacional para acordar mejores condiciones y seguridad para sus territorios. Se espera que hoy martes más población indígena arribe a la plazoleta de la Casa de Nariño. El gobernador del resguardo indígena MISAP de la María de Piendamó, Cauca, Luis Enrique Yalandat Hurtado, da a conocer las razones que los motivaron a realizar la movilización para hablar con el presidente Gustavo Petro. Es buscar una conversa, un diálogo con el señor presidente Gustavo Petro. Y las razones son múltiples, pero hay una que es la que pues, nos trajo acá desde Cauca y Nariño, y es porque el gobierno no está escuchando a todas las comunidades indígenas, a todos los pueblos indígenas de Colombia, como lo ordena la Constitución colombiana de 1991. O sea, hay preferencias, y eso es innegable hacia ciertas organizaciones, hacia ciertos partidos políticos indígenas, y no a los pueblos que estamos allá en territorios. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el distrito se prepara para recibir a cerca de 2.000 indígenas que desde ayer empezaron a llegar de Cauca, Putumayo y Nariño a la capital del país. Pues mire, vamos a trabajar con todo el gobierno nacional porque vienen, entendemos nosotros, a manifestarse frente a presuntos incumplimientos de entidades del gobierno nacional, es la información que hemos recibido. Entonces, pues creemos que este trabajo de atención a esta población que llega, que tiene el derecho a venir obviamente a Bogotá, debe ser coordinado con la Nación. Le pedimos a la Nación también que nos acompañe en lo que será la atención a esta población. No sabemos todavía, digamos, el tiempo que espera quedarse en Bogotá, pero vamos a trabajar para que no se afecte obviamente sitios donde hay que garantizar la movilidad, el desplazamiento de los ciudadanos, y sitios como el Parque Nacional no se vean afectados por esta situación, pero hay que trabajar para que ellos puedan llegar, manifestarse obviamente, expresarle al gobierno nacional sus inquietudes y esperamos que el gobierno las atienda rápidamente. Asimismo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, le pide al presidente Gustavo Petro atender a estas comunidades de manera oportuna para que puedan regresar pronto a sus territorios. Le decimos al gobierno nacional que acá estamos, que estamos trabajando, pero también le pedimos que por favor agilicen las agendas y las reuniones para que esto se dé de una manera rápida y para que las comunidades puedan volver pronto a sus territorios. Con carpas y ollas comunitarias se asentaron en la Plaza de Bolívar y esperan que el presidente Gustavo Petro les atienda sus peticiones, que entre ellas es revisar los acuerdos incumplidos por este y los gobiernos anteriores. Información del departamento. Nos vamos rápidamente para el municipio de Mocoa porque la policía del departamento de Putumayo entregó este lunes un balance de las acciones que les ha permitido hacerle frente a la delincuencia. Según el reporte, con relación al homicidio han logrado la disminución del 77% al pasar de 66 casos en el año 2024 a 16 casos en lo que va corrido del 2025. Así lo da a conocer el comandante del departamento de policía Putumayo, coronel Wilson Barrios. La Policía Nacional en el departamento de Putumayo, en el desarrollo del Plan Cazador, nos permite entregar un balance de temas trascendentales para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, es decir, aquellas acciones contundentes que neutralizan la delincuencia y se ven reflejadas en capturas, incautaciones y significa una reducción en los delitos de alto impacto. Con relación al homicidio se obtiene una importante disminución del menos 76%. Al pasar de 66 casos en el año 2024 a 16 casos en el año 2025, lo que significa que se lograron salvar 50 vidas. Cabe resaltar que hace 60 días no se registran hechos de violencia en zonas urbanas en el departamento de Putumayo. De igual manera, el oficial informó que en lo corrido de este 2025 se han efectuado 370 capturas, de las cuales 278 fueron en flagrancia y 92 mediante orden judicial. En lo corrido de este año se han efectuado 370 capturas, de las cuales 278 fueron en flagrancia
y 92 mediante orden judicial. Otro de los resultados obtenidos por la policía tras intensificar sus operaciones en Putumayo ha sido la recuperación de 95 vehículos y otros elementos. Asimismo, 95 vehículos han sido recuperados, 17 automóviles y 78 motocicletas. Se registraron 28 casos de recuperación de mercancías y se logró la incautación de 47 armas de fuego. Información nacional en la noticia Putumayo News. Seguimos con la información nacional porque el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez anunció que se ofrece hasta 4.450 millones de recompensa por información que ayude a dar con el paradero de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC y objetivo de alto valor, e hizo un llamado a quienes hacen parte de los grupos armados no estatales a regresar a la vida civil. Si persisten con una amenaza letal para seguir asesinando a nuestro pueblo, para seguir intimidando aquí a nuestros gobernantes, no dudaremos en emplear absolutamente toda la capacidad del Estado, toda la fuerza legítima del mismo, aplicando el DIH y respetando los derechos humanos para proteger la vida de los colombianos. Nos interesa evitar llegar a ese momento y por eso hay una recompensa de hasta 4.450 millones por el principal criminal que delinque en esta zona, por alias Mordisco. 4.450 millones de pesos, hasta ese valor es la recompensa. Quienes están al lado de él, piensen muy bien en su familia y piensen muy bien que hay oportunidades para transitar a una vida mejor. Asimismo, el ministro de Defensa invitó a Iván Mordisco a desmovilizarse y anunció que si no lo hace, el Estado actuará con todas sus fuerzas en su contra. Respecto a las disidencias del narcoterrorista Iván Mordisco, narco porque vive el narcotráfico, terrorista porque comete actos terroristas. No lo digo yo, lo dicen sus actos, lo dice la ley. La situación es que cada vez está más débil, está más desarticulado, está de alguna manera un poco desesperado y por eso acude a atentados terroristas. Aquí la invitación es a que se desmovilice. Lo esperamos sin ningún problema. Hay un programa de atención humanitaria al desmovilizado, acorde a lo que diga la Constitución y la ley. Que pase a la historia como aquella persona que al final hizo algo bueno por el país, porque lo único que ha hecho es secuestrar, asesinar, desplazamiento forzado, atentar contra nuestros indígenas, contaminar el medio ambiente, todos los crímenes que uno pudiera relacionar. Pero que si persiste, no tendremos la duda en actuar con toda la fuerza legítima del Estado. Según información oficial, alias Iván Mordisco está al mando del proyecto disidente que inició Gentil Duarte, del cual hacen parte varios grupos de las ex-FARC en Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, entre otros. Información de Puerto Asís. Regresamos a Puerto Asís porque la Agencia de Renovación del Territorio, con una inversión de más de 1.900 millones de pesos, avanza en la construcción del puente vehicular y obras complementarias en la vía que comunica del casco urbano de este municipio a la vereda Alto Lorenzo. Viviana Bermeo, funcionaria de la Agencia de Renovación del Territorio Subregión Putumayo, habla del avance de esta obra. De la mano con la Gobernación del Putumayo se ha adelantado esta obra del puente vehicular en la vereda Alto Lorenzo sobre el río Alto Lorenzo. La importante obra, que ya se encuentra en un gran porcentaje de avance, prácticamente terminada, beneficia a comunidades que producen en este sector diferentes víveres para su subsistencia y para comercialización en el sector.
Lola Camayos, gobernadora del resguardo Quichua, y Berta Huesaquillo, habitante de la vereda Alto Lorenzo, dijeron que anteriormente era un caos transitar por la vía y peor aún cruzar por el puente con productos agrícolas, pues este puente antes era de madera. Gracias a la ART y como Puerto Asís somos PD, entonces es donde miramos de que sí están cumpliendo con las obras que son importantes para pues, poder sacarnos los productos. Porque anteriormente era un caos sacar los productos, pero ahorita ya miramos que se está mejorando cada día más. No solamente los productos, también ha mejorado la vía de pues, los estudiantes, porque es que los estudiantes eran un problema para cruzar por este puente y ahorita ya están también pasando ya lo más tranquilos por esta vía. Y de verdad agradecerle al presidente Gustavo Petro, que ha sido el que se ha puesto la mano en el pecho y ya mira las necesidades de las comunidades. Diríamos que de verdad tenemos una verdadera paz, eso es lo que se llama paz en el territorio. Antes era pues en madera el puente y hoy en día pues ya tenemos un puente gracias a la gestión también de acá de las dos comunidades como es el resguardo y la vereda Alto Lorenzo, y también para darle el beneficio a muchas de nuestras comunidades acá, es como la vereda Villa Marquesa, el resguardo, Alto Lorenzo, La Cumbre y Villa de Leyva. Con esta obra se benefician comunidades como Villa Marquesa, el resguardo Alto Lorenzo, La Cumbre y Villa de Leyva, entre otras comunidades que transitan por este sector. De esta manera hemos llegado a la parte final de la noticia Putumayo News. Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos a esta hora, por conectarse este 1 de marzo del 2025 con nosotros y los esperamos para el día de mañana también con una nueva emisión de la noticia Putumayo News. Les agradecemos por compartir, por dar like y también por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y X como La Noticia Putumayo News y en Google como www.lanoticiaputumayo.com. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el día de mañana con una nueva emisión. Hasta pronto. La Noticia Putumayo News, tu fuente de información.